nos está tocando vivir encerrados en nuestras casas, siguen teniendo 24 horas, pero ¿estamos haciendo el mismo uso de esas 24 horas? ¿Gestionamos los horarios de la misma manera que hace 15 días o esto está cambiando? ¿Qué debemos saber con respecto a la gestión de esos horarios? Pues creo que, David, contamos con alguien que nos va a aconsejar a todos en este sentido. Que desde hace muchos años, Ángel, pelea por la racionalización de horarios, no solo en lo laboral, no solo por salir a una hora decente o porque los horarios tengan sentido, también incluso en lo personal o en lo del ocio, que las televisiones programen el prime time a una hora que te permita irte a dormir para poder descansar el máximo tiempo posible y al día siguiente ser una persona que ha dormido y por lo tanto que puede rendir mejor y que puede tener incluso mejor humor. Y ahora es muy importante, no solo porque el concepto de horarios es factible que desaparezca como tal, ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando con mucha gente a lo largo de este fórum, porque se están estableciendo tareas diarias y una vez para algunos acabas esas tareas deberías poder parar, pero además de eso hay que saber, claro, cómo compaginar la vida personal, la vida profesional, cómo saber hacer pausas y todo eso es tan nuevo que la Asociación para la Racionalización de Horarios en España, si ya ha hecho una labor extraordinaria hasta el momento, yo creo que hasta incluso va a tener que reinventar una parte del discurso para intentar ayudar a toda la gente a la que nos estamos dirigiendo. Pues para hablar de todo ello tenemos el gusto de saludar a José Luis Casero, al que le agradezco que esté con nosotros. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo está siendo esta situación de estar encerrado en casa, en tu caso concreto, en lo personal, en lo profesional, en lo familiar? Pues como el resto de españoles, es decir, es una situación excepcional en la que nos hemos encontrado. Posiblemente nuestro país no estaba preparado para afrontarla desde el punto de vista personal, porque somos un país latino, con unas ganas de contacto humano indudable, y desde lo profesional, es decir, pues las empresas, desgraciadamente, no estaban preparadas para el teletrabajo. Y lo vivimos igual, yo lo vivo igual desde un punto de vista personal y profesional, quedándome en casa, organizando mi tiempo, tratando de hacer un uso inteligente del mismo, pero sabiendo dos temas fundamentales, que esto no es teletrabajo, lo que estamos haciendo, porque tiene un componente y un elemento grave que es forzoso, que es obligatorio, y eso no es teletrabajo, y que además ha de añadirse otro componente, que es la conciliación con otro adjetivo, obligatorio. Es decir, esto no es tampoco conciliación, la conciliación y el teletrabajo que desde AROE llevamos propugnando en los últimos 15 años y que es una situación excepcional con la que tenemos que convivir y hacer lo que buenamente podamos, pero haciendo un uso inteligente del tiempo. Yo, después de esta conversación, tengo que atender a mis hijas, hay una serie de tareas que hay que realizar en el hogar, un teletrabajo de mi esposa, hay que hacer una actividad deportiva en común, con lo cual, tratando de ser positivo, pues hay determinadas cosas que se están haciendo a día de hoy que resultan personalmente para mí muy enriquecedor, pero insisto, con mucha pena por la gente que lo está sufriendo en primera persona, por todos los sanitarios de este país que están haciendo un esfuerzo insospechado, es decir, grandísimo, por el bien de los demás y en definitiva, pues esperando que esta situación pase y pase pronto. José Luis, vosotros habéis abogado, como tú decías, desde hace mucho tiempo. De hecho, por aquí han pasado y pasarán personas que llevan más de una década hablando de teletrabajo y coincidimos todos los que desde hace mucho tiempo intentamos propugnar de qué se trata esto, en que esto no es teletrabajo y además en que es muy factible que cuando esto acabe, seguramente la mayoría de los empresarios quieran volver a la situación actual o a la situación anterior, pero que se va a abrir un debate con los empleados, que por una parte pueden haber demostrado que había algunas empresas que les decían que no se podía teletrabajar y ahora se ha demostrado que sí, y por otra parte, si se han dado cuenta de cómo pueden hacer las cosas en estas circunstancias, imagínate cuando tengan su propio tiempo, cuando los niños vayan al colegio, cuando puedan adaptarse a sus ritmos biológicos, el gran salto personal que pueden dar, ¿no? Claro, es que tenemos que ser muy conscientes de la situación antes
ahora y qué pasará después. Es decir, porque estamos hablando de cuestiones diferentes. Es decir, antes de que sucediese esta desgraciada situación, estamos hablando de que casi un 70% de los españoles les gustaría haber teletrabajado, pero que no les dejaban. Los datos de Eurostat hablaban de que solamente en España, en nuestro país, un 3% lo practicaba habitualmente. Estábamos hablando que entre un 14 y un 20% de empresas españolas tenía previsto implementar programas de teletrabajo, de que solo un 4% de los convenios colectivos en nuestro país contemplaban la posibilidad, que no, en realidad, de implementar teletrabajo, pero eso ha sido antes. Eso ha sido una situación, fijaos, un panorama, llamémosle un poco desolador del teletrabajo. Ante esta situación de obligación y de carácter forzoso, la gente se ha adaptado y se adapta como puede, porque esto no estaba pensado, el teletrabajo tiene que ser planificado dentro de una estrategia empresarial, comunicada a la organización, porque hay gente y sectores que pueden teletrabajar, pero hay otros que ni antes, ni durante, ni después van a poder teletrabajar, y eso puede generar determinadas situaciones internas dentro de la compañía de mal rollo que hay que comunicar eficazmente. Hay que tener en cuenta la ley de prevención de riesgos laborales, que a día de hoy no todo el mundo tiene la capacidad y un espacio para teletrabajar. Tenemos que tener en cuenta que tampoco las empresas estaban previstas las redes virtuales privadas, con lo cual la ley de protección de datos se ha ido un poquito en esta situación, la cantidad de trabajadores que han cogido, porque era una situación excepcional. Datos y se la lleva a su domicilio aquí, el control horario, unas determinadas situaciones que, siendo conscientes de la situación de excepcionalidad, tenemos que no castigarnos y aprender a convivir con ellas. Y también un tema muy importante, que es, ¿está valorado el servicio que se presta a día de hoy a través de teletrabajo? Pienso sobre todo en los clientes, es decir, y pienso también en la crisis económica actual y la que va a venir, que sabemos que va a ser importantísima. Porque parece que está valorado económicamente una prestación cuando tienes a la persona delante, cuando la puedes tocar, la puedes menear, estrangular, es decir, pero cuando estamos teletrabajando, ¿tiene el mismo valor, por ejemplo, la formación online que la formación presencial? Por poner un ejemplo muy claro. Tienen diferentes valores. Cuando prestas ese servicio y cuando lo prestemos en un futuro con determinados parámetros, ¿estará igual de valorado? Es una pregunta que dejo ahí. Creo que no está igual de valorado. ¿Y eso qué va a pasar con el teletrabajo después? Pues yo creo que no esperemos que el teletrabajo venga a arreglar esta situación de pandemia mundial. Es decir, como decía anteriormente, hay que ser honesto, se hace lo que se puede. No todo el mundo tiene las herramientas, los espacios, los tiempos, porque no todo el mundo... Yo tengo 2 hijas pequeñas de 7 y 10 años y tengo más deberes casi que en toda mi vida, benditos profesores. Y la gente que tenga hijos me entenderá perfectamente. Perfectamente. Perfectamente los dos, sí. Eso no es teletrabajo, insisto. Vista esa situación, el futuro que lo que esperamos, pues que no se demonice el teletrabajo, porque el teletrabajo es productivo, el teletrabajo implica una reducción de costes en la empresa, logísticos, reducción de huella de carbono, favorece la integración laboral de personas discapacitadas y además tenemos los datos de que habla de una productividad, incremento de productividad entre un 20 y un 25%. Pero claro, un modelo de teletrabajo, el que esperamos que sea, 1, flexible y voluntario, 2, no total, porque también consideramos, llevamos mucho tiempo considerando que un modelo de teletrabajo al 100% no es bueno para las empresas, no es bueno para los trabajadores, porque produce un alejamiento con respecto al componente humano que tenemos como organización y que tenemos como personas importantísimo. Con lo cual, ese modelo mixto, bien pensado, bien planificado, con su plan estratégico, objetivos, herramientas, mensajes, comunicación interna, bien integrado y puesto en funcionamiento, creemos que puede ser por lo menos un elemento de reflexión para los nuevos modelos de organización del trabajo y las nuevas empresas que van a surgir después de esta situación que nos ha cambiado y que nos cambiará a todos desde lo personal y también desde lo empresarial. José Luis, escuchándote, queda claro que esto es una cuestión de creérselo, ¿eh? Empresas que se lo crean o profesionales independientes que se lo crean.
para saber si nos lo estamos creyendo o no, ¿cuál sería la checklist, la lista que habría que chequear? ¿Qué cosas deberíamos chequear internamente para decir, oye, sí, yo como institución, como organización, creo realmente que el teletrabajo es la solución y voy a apostar por él o no? Bueno, yo creo que una empresa basada en el presencialismo, antes de esta situación de crisis, después va a seguir igual. Es decir, salvo que el líder tenga una visión durante este tiempo de cambio, es muy difícil, porque al final el teletrabajo exige un elemento de liderazgo empresarial muy importante. Te lo tienes, como tú decías, que creer o no creer. Y esto, en el fondo, lo que está escudando son situaciones de miedo de los managers que, ante la lejanía de sus equipos de trabajo, pues en ocasiones se desnudan determinadas situaciones de inseguridad, de incapacidad. Necesitan tener a la gente cerca, poder tocarles ese presencialismo. Y cuando estaban lejos antes de esta situación, durante esta situación y después de, pues esas inseguridades están ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que a día de hoy hay otro miedo superior por encima de eso, que es el miedo con respecto a la salud, que lo cubre absolutamente todo y además obliga, y es carácter forzoso, quedarse en casa. Que cuando pase esta situación, pues si no se trabajan desde un punto de vista de la organización, esos miedos y esos falsos líderes que parece que solamente quieren tener a las personas, pero no quieren una prestación excelente, innovadora, un trabajo por objetivos real, que se pueda controlar, porque a veces cuando le decimos a los trabajadores el tema del control, una palabra que parece que puede dar miedo. Bueno, ¿cuál es el problema? Es decir, controlas los objetivos porque eres capaz como líder, como director, de marcar unos objetivos. Tú das, pero también exiges. El teletrabajo implica una libertad de espacio, una cierta libertad de tiempo. Bien, aquí la corresponsabilidad debe ser mutua. Entonces, un poco a tu pregunta, ese checklist exige una estrategia real antes, que muy pocas empresas, entiendo que por obligación que estén viviendo actualmente, luego lo van a hacer si no lo hacían. Una empresa que no favoreciese la conciliación de sus trabajadores, que hay, y hay muchas en este país, habitualmente grandes empresas, pues después creo que lo vamos a tener complicado. Pero claro, también estamos los trabajadores, la rebelión de los trabajadores frente a esta situación en la que hemos demostrado que se puede hacer determinadas cosas de diferente forma, y ahí nos tendremos que sentar absolutamente todos para hablar, negociar y poner en marcha los nuevos cambios, porque van a estar, queramos o no queramos, la situación nos va a abocar. Yo os pongo un ejemplo. Nosotros en Aroe, que teníamos implantado el teletrabajo parcial desde hace mucho tiempo, pues yo les exigí teletrabajo a partir del día 5 de marzo, que todavía la situación estaba, también es cierto, os confieso, que pensando que iba a ser 10 días. A medida que avanza la situación, digo, no os quiero ver ni en pintura en la oficina, pero hay un diálogo continuo, no agobiante, porque también el tema del teletrabajo hay que marcar esos límites de desconexión, hay que saber cuándo preguntar y cuándo estar callado para que la gente tenga esos márgenes de libertad personal, aunque sea en su domicilio. Y en ese sentido nos sentimos orgullosos y creemos que las cosas se pueden hacer. Se pueden hacer, indudablemente, con orden, planificación, estrategia, y eso tendremos que verlo después de la situación de crisis global que estamos viviendo. José Luis, yo te voy a hacer la última pregunta para que puedas ir a cuidar a tus hijas, porque además Ángel va a hacer con ellas. Ángel va a hacer lo mismo con los suyos. Antes, pero en otro horario. Exacto, claro, en un horario que no se va demasiado de este, pero que al final pues han tenido su transición para estar en el colegio y tú has podido trabajar. Te voy a pedir, aunque cada caso sea distinto, ¿cómo se racionalizan ahora los horarios? ¿Qué puede hacer la gente para quitarse la ansiedad por el teletrabajo? Porque bastante ansiedad tiene ya con la salud, como tú decías, e incluso con algunos problemas económicos que puede estar pasando muchas de las personas que nos ven. ¿Hablamos a día de hoy o a día de mañana? Yo te diría a día de hoy. Vale. A día de mañana creo que vais a ser un agente importantísimo para poder orientar, pero me parece que a día de hoy hay una urgencia muy grande de alguien que en 24 horas ha pasado a hacer algo para lo que normalmente no estaba preparado, nadie le ha formado y no había una cultura empresarial que le hubiera puesto en marcha la posibilidad de que esto ocurriera.
Pues mira, no sé si la persona más adecuada para esos consejos. Bueno, como presidente algo sé, es decir, y hablo con mucha gente a lo largo del día con cierto orden y en determinados espacios de tiempo y no es sino reflejo un poco de esas situaciones. Yo creo que a día de hoy hay mucho ruido en el domicilio. Cuando digo ruido no solamente me refiero al que hacemos o al que hacen si tenemos hijos, no me refiero a ese tipo de ruido, me refiero al ruido mediático. Todos recibimos infinidad, y me pongo doble infinidad de mensajes por WhatsApp, por nuestras redes sociales, noticias falsas, noticias ciertas, y tenemos un enganche desde un punto de vista personal posiblemente comprensible en los primeros días de confinamiento, pero que debemos lograr primero ser comprensivos con nosotros mismos de la situación. Es una situación nueva que estamos viviendo. Los primeros días fueron muy duros de desorganización, pero ser capaces de ir retomando dentro de la situación excepcional nuestro día a día. ¿Cómo poder hacerlo? Cada situación es diferente, indudablemente. No es lo mismo una persona de 30 años que vive con una ascendiente situación de dependencia que una persona de 30 años que no tiene hijos y vive solo, o una persona de 30 años con 3 hijos. Es decir, esto parece una obviedad, pero vivimos en una comunidad individual dentro de nuestro domicilio. Analizando esa propia comunidad, tratando de organizarnos el tiempo, porque las 24 horas están ahí, eso es indudable. Y tratar de llevar una rutina. Yo tengo una pizarra grande en la cocina en la que rápidamente hicimos una hoja de horarios familiares, es decir, en la que papá se despertaba más pronto que nadie por determinados temas de teletrabajo, muy temprano, por cierto, que exigían no hablar por teléfono con nadie, sino determinadas gestiones y de escribir, es decir, delante del ordenador. A una determinada hora se despiertan los niños, a una determinada hora mi mujer entra a teletrabajar, yo me ocupo de los niños, se hacen las rutinas escolares y se controlan, es decir, no se trata de hacer los deberes. Por la mañana, en el caso de mi hija, pues toca el violín, pues procuramos que toque a última hora de la mañana, sino que por la noche ni si alguien está echándose la siesta. Y por la tarde, que es ese gran bloque, tratar, si tienes hijos, de estar con ellos, porque ellos lo están viviendo de una situación, de una forma diferente. Mis hijas lo están viviendo muy bien. Han tenido ahora un acceso a la tecnología que no habían tenido antes, que es multiconferencia con sus amigas. Maravilloso cuando las escuchas y ves cómo se manejan y de las cosas que hablan, es maravilloso. Hay que dejar sus espacios también para ellas. Hay que evitar estar permanentemente conectado a la televisión, oyendo lo mismo en cadena, en bucle, etcétera, etcétera. En nuestro caso, añadimos siempre una actividad deportiva en casa de una hora y cuarto, en la que los cuatro procuramos hacer deporte, es decir, a través de canales de YouTube, que hay innumerables canales de YouTube. Hora de cena, en nuestro caso, después de la cena, en vez de televisión, para evitar estar con el ruido permanente, pues momento de juego. Se enseña a mis hijas a jugar a las cartas, a los dados, al parchís. Estamos en un modo ya casi ludópata en casa, broma. Y procurar respetar las horas de sueño normalizadas. Sé que a día de hoy es más complicado, es decir, y tampoco hay que ser muy estricto. En mi caso, mis hijas antes se acostaban a las 9:30 y ahora pues a las 10:30. La situación también lo demanda, es decir, porque ya no se levantan tan temprano para ir al colegio. Entonces, partiendo de un esquema escrito y tratando de cumplirlo, también ser un poco flexibles con nosotros mismos, y el hecho de que un día ellos, ellas, nosotros nos levantemos de forma diferente, de una forma, lo veíamos de forma diferente, tampoco castigarnos y decir, bueno, hoy tengo un mal día, tomo cierta distancia, no he cumplido el horario, pero mañana lo intentaré y lo intentaré mucho mejor. Yo creo que tenemos que cuidarnos también a nosotros mismos y no ser muy rígidos en esta situación. Pues yo quería decirte, José Luis, que comparto una de las muchas cosas de las que has dicho, por supuesto, pero una es que en mi casa también suena la música a mediodía. No tengo la suerte de escuchar el violín. Lo mío es más complicado, sobre todo para mis vecinos. Mi hijo toca la batería. Ah, eso. Percusionista. Así que
menos mal que tenemos algunas opciones de cajas sordas y esas cosas, pero vamos, Mucho suena ánimo. la música Sí, también. y sobre todo a tus vecinos. A mis vecinos. Ha sido un placer escucharte, David. No sé si quieres añadir algo más. No, darle las gracias a José Luis Casero como presidente de Aroe por lo que lleva haciendo muchos años, por lo que está haciendo durante esta crisis y por cómo está ayudando a muchas personas a que, como decíamos, ¿no? la ansiedad se rebaje. Yo creo que con su ejemplo está demostrando que se puede llevar con humor y además también me quedo con ese último mensaje que para mí es fundamental. No nos podemos sentir culpables por no hacer todo lo que pensábamos que teníamos que hacer durante el día. Porque mañana va a haber otro día de 24 horas en casa en el que si no hemos hecho una cosa podremos hacer la otra. Así que gracias, José Luis, y esperamos que, como decimos en nuestra tierra, això també pasará, esto también pasará, y que pronto Aroe pueda volver a iluminar lo que va a ser la nueva situación y el nuevo paradigma de los horarios o no horarios en la España laboral. Y nos abrazaremos en breve. Absolutamente. Todo esto pasará. Mucho ánimo a todos y a todas. Muchas gracias, José Luis. Nos quedamos con tu sabiduría y muy buena suerte. Mucho ánimo.